no me guío. Cuando el decano amablemente me invitó a participar, tardé exactamente 30 segundos en devolver el correo electrónico diciéndole un aplauso, muchas gracias, por supuesto, todo lo que quieras de la Valladolid, yo estoy ahí. Aquello que nunca me he ido de la Valladolid. Fue una experiencia de las más maravillosas de mi vida, sin una duda. Sí, conocí a personas encantadoras que nos acompañan amablemente hoy. Una sensación realmente extraordinaria. Forma parte de lo mejor que me ha pasado en la vida. Conocerles ellos y estar aquí en la ciudad. Bueno, no lo tomamos en inventario. Me pidió José Antonio que preparase una conferencia y decidió los desafíos de la sociedad del siglo XXI, bueno, que es un conjunto de reflexiones sobre uno de los temas que he seleccionado, que son, creo, importantes para la transición de un siglo a otro, desde una perspectiva sociológica, pensando en teoría económica, natural, en facultades económicas, y también pensando en personas jóvenes, lo que nos están escuchando y a los que agradezco sinceramente el tiempo que nos dedican. Empezamos entonces la conferencia y espero sinceramente que les guste. Bueno, en la literatura más reciente y especializada se suele decir que vivimos en la sociedad del conocimiento, y eso es verdad. Las sociedades más avanzadas y más desarrolladas, como la española, son sociedades del conocimiento. Son sociedades que funcionan generando conocimiento y aplicándolo a cosas de la vida cotidiana de las personas. Esto quiere decir que, además de producir bienes diversos y de prestar servicios también variopintos, son grandes productoras y consumidoras de conocimiento. Nuestras sociedades modernas del conocimiento son quizá el mayor exponente alcanzado hasta ahora del proceso de civilización que ha llevado a la humanidad desde la fuga a la convivencia pacífica y ordenada. En estas sociedades podemos satisfacer de manera casi ilimitada nuestra eterna ansia de saber, de explorar, de buscar y, cuando es posible, de encontrar. Y lo hacemos en el mundo natural, pero también lo hacemos en el mundo social, lo hacemos en las artes, en el pensamiento, en las estrellas, en el microcosmos, por todas partes y en cualquier lugar. El anhelo de conocimiento no está reservado a unos pocos, como ocurría en el pasado. Los niveles de bienestar material que hemos alcanzado en nuestras sociedades desarrolladas permiten que nos liberemos de las ataduras de la supervivencia y podamos adentrarnos en la búsqueda del conocimiento. Y lo más importante, permiten que muchos millones de personas puedan hacerlo de miles de formas posibles. La sociedad del conocimiento implica tres cosas relacionadas entre sí. En primer lugar, que mucha gente tiene tiempo y recursos para acceder a ella. Es decir, que no tienen que dedicar su tiempo a sobrevivir en términos estrictamente materiales. En segundo lugar, que mucha gente vive precisamente de trabajar en el conocimiento. En tercer lugar, que han cambiado los criterios de actividad económica que implican a la población de un país. En España, por ejemplo, más del 60% de su población activa ocupada se gana la vida prestando servicios. Es decir, no producen materialmente nada. Algo menos del 20% trabaja en la industria y produce cosas que otros utilizan. Y menos del 5% se dedica a la agricultura y la pesca, produciendo cosas que nos podemos comer. Bien, en 1900 esas proporciones en España eran aproximadamente las siguientes. Menos del 20% de los servicios, y lo mismo en la industria, y casi el 70% en la agricultura y la pesca. Como ven, la diferencia entre ayer y hoy es que con muchísima menos gente trabajando en la producción de alimentos, pero con la tecnología adecuada, comemos los españoles y come media Europa. En 1900, con tanta gente en el campo, había hambre. Esto se llama productividad. Estos simples datos les pueden dar una clara idea de lo que estamos hablando. A lo largo de la historia de la humanidad, probablemente nos hemos mantenido en algo parecido a lo que era España en 1900. Y en muy pocos años, los países desarrollados han generado un tipo de sociedad tan distinta como esta que llamamos desconocimiento. No cabe duda de que la base de una sociedad como la nuestra es la prosperidad económica, la resolución de las necesidades materiales, y hay que saber resolverlas,
como veremos más adelante. Conocimiento e información van unidos. No se puede conocer algo de lo que no tenemos información. Y al conocer, generamos información que otros pueden utilizar. Por tanto, la sociedad del conocimiento es también una sociedad de información. Hoy vivimos una auténtica explosión de la información accesible, como saben, mediante Internet, las tecnologías móviles, que permiten acceder a la red desde... Se hemos quedado sin salida. ¿Tenemos salida? Como les decía, podemos acceder a la red de cualquier parte, como todos hacemos, ¿no? Las redes personales, tabletas, teléfonos inteligentes, aparatos, todos ellos que permiten el acceso a la red de redes y la comunicación entre las personas. Todo eso ha abierto el universo del conocimiento y la información a varios miles de millones de personas en menos de 10 años y seguirán extendiéndose en el inmediato futuro. Por fin, el siglo XX ha sido un siglo de grandes cambios en muchos sentidos, pero de manera especial ha sido el siglo de la revolución tecnológica. En el siglo XIX se produjo quizá el gran cambio en el mundo de las energías. A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres siempre toparon con las limitaciones de las fuentes energéticas. La fuerza humana y animal y poco más fueron las únicas disponibles, y la imaginación humana, siempre despierta, no podía desarrollar artilugios ni ideas prácticas debido precisamente a esta limitación energética. En 1813, Napoleón fue a y volvió de Moscú a caballo. Su tropa fue y volvió andando. Exactamente igual que hizo Alejandro Magno cuando fue a la India en el 320 a.C. La gran pirámide de Giza se construyó hacia el 2500 a.C., con mucha mano de obra y utilizando artilugios de madera o piedra. Exactamente igual que hicieron los que construyeron la Catedral de Nantes en los siglos XV y XVI. Hoy día la tecnología ha avanzado tanto, se aplica a tantas cosas, puede diseñarse de tantas maneras que un solo hombre con un ordenador controla una inmensa nave de pintura de chasis de coches y un solo hombre con una excavadora en poco tiempo abre el espacio para asentar los cimientos de un rascacielos. Somos capaces de desarrollar casi cualquier tecnología y sustentarla en fuentes de energía adecuadas. Han desaparecido a la vez las limitaciones energéticas y de aplicación tecnológica. Es el gran éxito de la especie humana, logrado además en un lapso de tiempo brevísimo en la larguísima historia del planeta Tierra. Los dinosaurios habitaron este planeta antes que nosotros durante quizá unos 150 millones de años y nunca pasaron de comérselos unos a los otros sin construir nada nuevo. Conocimiento, información, tecnología, energía, creados por y para el ser humano. Pero ¿para qué sirven realmente si no hay libertad? Si el hombre no es libre. Y es que todo este desarrollo sin precedentes ha venido acompañado por otro desarrollo también sin precedentes de la libertad humana. Quizá porque no podría haber ocurrido de otra manera. Escuchen esto. Según la noción moderna, la noción democrática, y si se puede decirse la noción justa de libertad, cada hombre que haya recibido la naturaleza de las luces necesarias para conducirse, adquiere al nacer un derecho igual e imprescriptible a vivir independiente de sus semejantes en todo aquello que le concierne solo a sí mismo y a organizar, a su parecer, su propio destino. Fin de la cita. Esto es lo que decía de la libertad Alexis de Tocqueville en su ensayo titulado El Estado Social y Político de Francia, publicado en 1836. Es una preciosa, simple y eficaz definición de libertad que ha sido muy utilizada posteriormente en distintas versiones, pero que quizá sigue siendo válida por insuperable. Años después, en 1859, Stuart Mill escribiría su clásico Liberty,
que acabó por asentar el concepto de libertad. Decía Stuart Mill que entre los principios que son capaces de definir la vida humana en su dimensión individual y social, el de la libertad era el más básico, el más poderoso y susceptible de ser compartido por mayor número de gente al margen de su ideología o de sus convicciones religiosas. Y apostillaba diciendo: la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien por nuestro camino propio, en tanto que no privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Fin de la cita. Podemos entender que la libertad es un atributo del individuo que se manifiesta de 4 maneras distintas: en el pensamiento, la expresión, la acción y la recepción. Pero solo los individuos necesitan de la libertad para identificarse como tales. La libertad o es individual o no es libertad, es otra cosa. No existe la libertad del grupo en sí misma que no sea el resultado final de la libertad de los individuos que lo componen. No vaya a ser que declaremos la libertad del grupo cuando los individuos que lo integran no son libres. Por ejemplo, el 31 de enero de 1865, con el impulso decisivo de Lincoln, el Congreso norteamericano aprobó la 13ª enmienda constitucional que abolía la esclavitud. Los negros eran libres. 100 años después, la administración Kennedy y luego la de Johnson entablaron verdaderas batallas campales contra la segregación de los estados del sur. Los negros no podían ir a centros educativos de blancos, ni comer en restaurantes de blancos, ni ir al baño de blancos. Es decir, los negros eran libres desde 1865, las personas negras no. Con la libertad evitamos que alguien fuerce la voluntad de otro. ¿Pero qué se consigue con eso? Algo sencillo y extraordinario: que los individuos tengan oportunidades. Es decir, la libertad sirve realmente para que las personas tengan oportunidades para hacer cosas. Oportunidades de estudiar, de trabajar, de conocer a alguien, de enamorarse, de vivir, de prosperar. Oportunidades, sobre todo materiales, que les permitan obtener recursos para sobrevivir. Y luego las otras, las inmateriales. Oportunidades para vivir la vida que deseen vivir, no la que les manden otros vivir. Allí donde no hay libertad, no hay oportunidades. O algo peor, hay oportunidades, las oportunidades que dispone el que manda y que puede retirar cuando desee. Libertad sin oportunidades no sirve para nada. Oportunidades sin libertad no existen o son inventadas. Comparen las escasas oportunidades que tenía un campesino español en 1900 con las que tiene hoy cualquier español. Tenía entonces casi las mismas que un campesino del siglo XII. Bien, libertad y oportunidades se producen en 2 marcos precisos. Nosotros los llamamos sistemas políticos y económicos. Una de las características de nuestro mundo es que está perfectamente parcelado en países o estados-nación. No hay terreno en el planeta que no pertenezca a un país, a excepción del Polo Norte y la Antártida. En cada uno de esos países hay un sistema político. Por tanto, todos vivimos en sistemas políticos. Hay 2 modelos de sistemas políticos diferentes. Los que llamamos democráticos, donde manda la voluntad del pueblo sobre los dirigentes, y los otros, donde manda la voluntad de los dirigentes sobre el pueblo. Los segundos son bien conocidos y suelen ser vulgares tiranías, aunque tengan formatos distintos. El sistema político que llamamos democrático, el de la calidad, el bueno, es del tipo representativo parlamentario y basado en la libertad de expresión, pensamiento y actuación del pueblo. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que decía Lincoln. Su lógica es muy sencilla y muy eficaz. La soberanía, o sea, la propiedad máxima al final del Estado-Nación, es del pueblo. El pueblo elige a sus representantes periódicamente, con lo que los dirigentes son siempre representantes temporales. Cualquiera puede elegir y ser elegido,
sufragio activo, derecho de voto, y pasivo, derecho a ser votado. Y en el trasfondo, la libertad de todos los que componen el pueblo. Democracia no es solo votar, ni siquiera votar a representantes. Hay muchos países donde se vota a representantes, pero donde no hay libertad, o la hay muy disminuida. En España, hoy día está muy de moda hablar de sistemas asamblearios como sustitutos y mejores que el representativo. Se presenta la asamblea como un método de participación mejor que el de la votación de representantes. Sin embargo, es una lógica muy antigua y radicalmente equivocada. Cuando se ideó el sistema representativo en Europa, allá por el siglo XVIII, se trataba precisamente de crear un mecanismo que permitiese conciliar dos cosas: gobernar pueblos con millones de habitantes y asegurar que la opinión de todos y cada uno de sus miembros fuese libre y confidencial. De ahí lo del secreto de la urna. Las modernas democracias representativas son sistemas de los que podemos medir su calidad, midiendo la calidad y amplitud de la libertad de la gente, además de medir la calidad de los mecanismos de representación. Se ha establecido la existencia de un marco legislativo que hace que todas las personas sean iguales ante la ley y una buena separación de poderes, diferenciando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, siguiendo la clásica fórmula de Montesquieu, tendremos lo que llamamos un Estado de Derecho. Libertad, democracia y Estado de Derecho son los pilares de nuestros sistemas políticos modernos, como en España, y podremos medir su calidad examinando la calidad de sus componentes. Llama la atención ver cómo en países como el nuestro y tantos otros se reniegan de nuestro modelo democrático con demasiada ligereza. Como decía Churchill, esa democracia estará llena de defectos, pero es el sistema político menos malo de todos los conocidos. De hecho, el interés por el sistema democrático se ha extendido por todo el mundo de la manera siguiente. En 1900 había 49 países independientes. Solo 6 eran democráticos según los estándares de la época. En la actualidad, el globo está dividido en 194 países, de los cuales 86 son democráticos según los estándares de hoy. Esos países engloban a la mitad de la población del planeta. De esos 86 países, en 22 hay continuidad de su sistema democrático desde hace más de 50 años. Y en esos 22 están los países más ricos del planeta. Todo esto realmente desde hace muy poco tiempo, desde el final de la terrible Segunda Guerra Mundial, porque antes muy pocos defendían la democracia. El empuje del terrible nazismo se basó en buena parte en una desconfianza general en la democracia liberal en todo Occidente, sin olvidarnos las figuras de Lenin y de Stalin, como es natural. Todos estos sistemas políticos democráticos actuales no son de la misma calidad, obviamente, pero por lo menos muchos de ellos han dejado de ser puras tiranías, que es, repito, la única alternativa real a la democracia. Como escribió el gran Jefferson, si tengo que elegir, prefiero la libertad de prensa antes que el gobierno, porque no puede haber gobierno sin libertad de prensa. En definitiva, la democracia representativa ha mostrado ser el sistema más eficaz para fomentar la libertad de la gente y de sus oportunidades, con todos sus defectos. Y no es casualidad que todos los países más avanzados del planeta sean democracias consolidadas. Sistema político y sistema económico, como les decía. Podremos ser libres y tener oportunidades, pero si no hemos resuelto la situación económica, no servirá de nada. El economista Lionel Robbins decía que un hombre es más libre con 10 libras en el bolsillo que votando en un comité, y no andará a pies caminando. De forma paralela a los sistemas políticos se encuentran los sistemas económicos. Pero así como el sistema político hegemónico y predominante es el de la democracia representativa parlamentaria, hay más debate con cuál deba ser el sistema económico ideal. Las dos posiciones más extendidas, más interesantes, son aquellas en que se mezclan los dos grandes parámetros que rigen la vida económica, que son lo privado y lo público. Bien, los dos grandes parámetros que rigen la vida económica, como decía,
lo privado y lo público, o el mercado y el Estado, o los agentes privados y los agentes públicos. Esos son los dos ejes. Realmente no existe ni nunca ha existido una realidad socioeconómica en la que el Estado o el gobierno no estuviese presente de alguna forma. Y tampoco la defiende nadie hoy día, ni siquiera los mayores libertarios. La idea política que más se ha aproximado a la ausencia total del Estado sería la acracia, la anarquía, pero nunca se ha materializado realmente, por lo cual no tenemos ninguna experiencia. La posición extrema contraria, solo Estado y nada de mercado, estuvo muy extendida en el siglo XX bajo el influjo marxista y comunista, pero colapsó en 1989 y ahora queda muy poco y en retroceso. El debate actual y también las maneras en que se conforman las modernas sociedades en sus modelos económicos está en cuánto mercado y cuánto Estado. Es muy difícil resolver este dilema porque las magnitudes de lo que hay dentro de cada uno de los polos, del mercado y del Estado, son tales que no se pueden cuantificar ni establecer fronteras precisas. A favor de más mercado y menos Estado se situaría lo que entendemos como derecha política, liberales y conservadores en las etiquetas convencionales que manejamos. A favor de menos mercado y más Estado estaría la izquierda y la socialdemocracia. Pero tampoco está muy claro eso. Son cosas complejas el mercado y el Estado. Intentemos explicarlas con la mayor claridad posible. El mercado es la reunión de agentes privados para intercambiar trabajo, productos, servicios o capital. Se produce un intercambio libre y el precio es el indicador final de la transacción. Por eso le interesaban tanto a Hayek los precios, porque reflejan la realidad del libre intercambio. Todos nosotros acudimos constantemente a lo largo del día al mercado, cuando compramos el pan o un billete de avión. Pero no vamos al mercado si cogemos el metro en Madrid. El precio está fijado de antemano por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Usted paga menos de lo que vale y la diferencia lo pone la administración. Pero cuando echa gasolina al coche, la administración no le da dinero, se lo quita. Cada vez que usted reposta, el 47% de lo que paga son impuestos. O sea, que si ha repostado por valor de 50 euros, 23,50 céntimos de euro van directamente a Hacienda. Y como el IVA está presente en todos y cada uno de los intercambios que se producen en el mercado, resulta que el mercado, en algo tan importante como sus precios, también está intervenido por el Estado. Contadas así las cosas, llega a sorprender el afán recaudatorio del Estado. El Estado o el rey, hace siglos, o el califa o el jefe de la tribu, la verdad es que todos ellos siempre tuvieron afán recaudatorio, pero no tanto como ahora. ¿Y por qué ahora tanto? Pues sencillamente porque el Estado moderno como el español es enorme y tiene a sus espaldas tanta gente y tantas responsabilidades y funciones que necesita dinero para pagarlas. Pero, ¿qué es el Estado? Supongo que muchos de ustedes se lo han preguntado a menudo sin conseguir una definición satisfactoria, y menos en los tiempos modernos, cuando oímos por la tele, por ejemplo, a un presidente de una comunidad autónoma española afirmar que su comunidad está enfrentada con el Estado español. ¿Está bien dicho eso? ¿Su comunidad no es el Estado también? Y si no lo es, ¿qué es un trozo del Estado enfrentado a otro? ¿Qué es el Estado? El Estado no es más que un conjunto de instituciones, organismos y agencias conectados entre sí, con funciones muy diversas y con trabajadores específicos. Para que lo identifiquen mejor, el Estado tiene tres características muy precisas. Se financia directa o indirectamente a través de los presupuestos generales, tiene una enorme capacidad regulatoria sobre lo que ocurre dentro y fuera de él, y por último tiene un estrecho vínculo con la política. Forman parte del Estado español esta Universidad de Valladolid, cualquier ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña, una embajada, un ministerio. El Corte Inglés no, todavía. La compañía aérea Iberia formaba parte del Estado hace unos años, ahora ya no, igual que le pasa a Telefónica. Financiación, regulación y política. Las
clave del Estado moderno. Vamos a verlas brevemente. El Estado español, como cualquier europeo y casi cualquiera del mundo desarrollado, asume enormes tareas, como decíamos, la mayor parte de la educación, la sanidad, las pensiones, toda la defensa, toda la seguridad interna. Y para realizar esas tareas necesita trabajadores. Somos unos 3 millones de personas los empleados del Estado español. Yo a mucha honra, por cierto. Muchas nóminas que pagar y muchos gastos enormes. Un Estado moderno es tan grande que ocupa porcentajes de la riqueza de un país también enormes. Pero este tipo de Estado está diseñado de tal forma que es, ante todo, gastador. Ingresa muy poco con sus actuaciones y gasta muchísimo, cifras casi inconcebibles. Hay excepciones. Por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, que ingresa con las multas mucho más de lo que gasta. Por tanto, como necesita ingresos, los obtiene de los impuestos sobre las personas y las empresas. Una multa de tráfico no es un impuesto, es una sanción. El Estado obtiene sus ingresos de las personas que trabajan, con el IRPF, o cuando las personas hacen cualquier intercambio económico en el mercado, con el IVA, o con las empresas mediante el impuesto de sociedades, además de todo tipo de tasas. Por eso tiene el Estado moderno tanto afán recaudador, porque necesita ingresar para gastar y en grandes cantidades. Pero como es tan grande, si no consigue equilibrar mínimamente ingresos y gastos, necesitará que le presten dinero, necesitará financiarse. Y al hacerlo, como los recursos son simples casos, atraerá capital que de otra manera podría ir a los agentes del mercado, que podrían utilizarlo para invertir, ampliar sus negocios y crear empleo. La diferencia entre el ingreso y el gasto del Estado, cuando hay más gasto de ingreso, se llama déficit público. Habrán oído hablar ustedes mucho de eso todos los días, más jóvenes, y quizá ahora entiendan lo peligroso que puede resultar déficit públicos abultados, porque drenan recursos y los desvían. ¿De dónde? De lo no estatal, del mercado, de las empresas privadas. Y como el empleo, los puestos de trabajo, se crean en el mercado, en las empresas, ahí tiene la conexión entre estabilidad presupuestaria, déficit público y desempleo. Lo cierto es que la Unión Europea, a la que pertenecemos, y eso está muy bien, ha establecido límites al déficit, precisamente para evitar desequilibrios graves en los estados que la integran. Y ya tenemos esos límites en nuestra Constitución y eso está muy bien. Bueno, una pequeña corrección. La Unión Europea no establece nada. Está mal dicho. Somos nosotros, todos los países que integran la Unión, los que hemos adoptado esa sabia decisión. En materia de regulación, el Estado, con el gobierno allá al fondo, tiene una inmensa capacidad de regulación, no solo de lo que ocurre en el propio Estado, sino fuera de él, enorme. Si usted quiere abrir un banco, le tiene que autorizar al Banco de España, que es otro organismo estatal, y además se lo puede cerrar, y así con todo. Licencia de apertura, seguimiento de todo tipo. Un Estado moderno tiene una enorme capacidad de regulación, y lo hace a conciencia y constantemente. Por fin, el gobierno es la parte más sensible, que es, digamos, la parte más sensible, que es el gobierno, y donde está la política. Es visible, pero tan visible que se convierte en invisible. El vínculo del Estado con la política es el siguiente. Todo nace, como están viendo estos días, en unas elecciones generales. El pueblo español, lo han rendido ya, elige a 350 diputados y ellos eligen al presidente del gobierno. O sea, el pueblo en España no elige al presidente del gobierno, lo eligen los 350 diputados y pueden elegir a cualquiera que sea mayor de 18 años. No tienen ni que ser diputado. Si recuerdan, eso pasó en Italia cuando el Parlamento destituyó a Berlusconi y nombró a Mario Monti. Ellos tienen un sistema parecido al nuestro. Es normal que, por lo menos hasta ahora, la gente no se haya percatado de eso, pero no deben asustarse ni preocuparse lo más mínimo. Los norteamericanos tampoco eligen a su presidente, y eso que es el jefe del Estado. Eligen a 538 compromisarios, llamados electores, de los estados donde votan, y esas personas se comprometen a votar al candidato designado por los votantes. Normalmente lo hacen, pero ha habido un par de ocasiones en que cambiaron de opinión. En Francia eligen directamente al presidente de la República, otra vez el jefe del Estado. Cierto, pero este elige al presidente del gobierno,
O sea, los franceses tampoco eligen al presidente del gobierno como los españoles, pero son algo distinto. Como ven, hay distintas posibilidades, cada una con sus peculiaridades, pero funcionan, y eso es lo que importa. Volvamos a España y a la nuestra. Ya tenemos presidente del gobierno, ahora no. Este elige a sus ministros libremente. Es su equipo de trabajo. Y como casi toda la nueva estructura del Estado está enganchada a un ministerio, como ya tenemos ministros, empieza la sucesión de nombramientos de puestos directivos dentro del Estado. Los empleados, los funcionarios, no se cambian. Los directivos, desde su director general para arriba, sí. Este proceso ocurre en los tres niveles de la administración pública española: central, autonómica y local. Bien, el listado de nombramientos con este Estado tan grande es literalmente enorme. Y como el Estado también lo es, ocurre que los directivos asumen grandes responsabilidades de decisión y manejan enormes recursos materiales y económicos. Esa es la gran conexión entre Estado y política. Una vez más, ni es buena ni mala por sí misma, es lo que es. Sabemos por las encuestas de opinión que los españoles y los europeos confían mucho en el Estado y desconfían del mercado. Es una construcción mental extendida entre la población como resultado de décadas de vigencia de este modelo mixto que se llama Estado de bienestar. En Estados Unidos ocurre exactamente lo contrario. A fin de cuentas, lo que hay detrás de que el panadero se levante a las 4 de la mañana para hornear y yo me pueda comprar mi baguette a las 8 y a buen precio es su avaricia, su codicia, no su solidaridad conmigo. El panadero quiere obtener beneficios a mi costa. Al contrario, la persona que acepta la Dirección de Administración Pública número 1354 en la cadena de nombramientos estatales es, sin duda, un generoso servidor público que solo velará por mis intereses, no por los suyos, no como el egoísta panadero. Contradicciones, ¿verdad? Mensajes equívocos, palabras que no significan lo que debieran. Eso mismo le pasa al término Estado de bienestar, welfare state. La mayoría de la gente entiende lo de Estado como estado o situación, y bienestar significa que le vayan bien las cosas a las personas. Realmente este modelo, en el que conviven mercado y Estado, debería denominarse algo parecido a Estado interventor, porque eso es lo que es realmente. Un Estado que interviene, asume educación, sanidad, pensiones y cosas más, regula el mercado de otras mil maneras, pero claro, esa etiqueta tiene mucho menos gracia que la otra. De cualquier forma, hay que reconocer que el Estado de bienestar que conocemos hace unas cosas muy bien hechas, cosas muy importantes. Hace, por ejemplo, que si yo me pongo enfermo de verdad, no tenga que vender mi casa para pagar el tratamiento médico. Hace que las personas con talento puedan estudiar, aunque no tengan dinero. Echan la mano al que tiene una emergencia y me paga un sueldo cuando dejo de trabajar. Y muchas más cosas. O sea, con carácter universal, este modelo ofrece oportunidades a las personas y de alguna forma nivela la sociedad. Entonces, ¿cómo hacerse una idea clara de la situación? No es nada fácil responder a esa pregunta realmente. En el mercado las lógicas son sencillas. Si una empresa no consigue vender sus productos, sus servicios, de manera que con lo que recaude pague los costes y obtenga beneficios, estará quebrada y tendrá que cerrar. Pero ¿cuál es el número óptimo de hospitales públicos que debe haber en Valladolid? Cuidado con fallar la respuesta. Un hospital en funcionamiento gasta al año, cada año, lo que cuesta construirlo en nuestro país. No hay respuesta racional a esa pregunta. Al contrario, a lo largo de las décadas de desarrollo del Estado de bienestar en España y Europa, lo que ha ocurrido es un crecimiento de la demanda sin límites precisos. Y como además detrás del Estado está el gobierno y la política y la ideología y los intereses electorales, la cosa se complica de manera extraordinaria. La sanidad nos sirve como ejemplo de otra aparente contradicción. Fíjense, a los españoles les encanta la sanidad, tanto que casi 10 millones tienen suscritas pólizas de asistencia sanitaria con compañías privadas. Con lo que la gran mayoría de esas personas pagan forzosamente la sanidad pública y además pagan adicionalmente sanidad privada. Y no queda la cosa ahí. Los funcionarios de UFACE y los de las mutualidades de las Fuerzas Armadas, estos nosotros, pueden elegir una vez al año entre
entre sistema público de salud y sistema privado. Pues bien, ¿sabes lo que pasa? Que más, en este momento, este año, más del 80% elige el sistema privado de sanidad. Curioso, ¿verdad? Son los funcionarios. Bueno, les permiten elegir y eligen. Libertad para elegir, que decía Milton Friedman, nada que objetar. Pero ¿qué ocurriría si se permitiese a la población española en general elegir, como se permite a los funcionarios? Da miedo la respuesta, ¿verdad? Con todo, desde mi punto de vista, el modelo del Estado de Bienestar es un formato mixto que conocemos, que está muy asentado entre la población y que seguirá vigente a corto y medio plazo con toda seguridad. Pero deberá hacerlo en un constante proceso de adaptación que evite que el crecimiento del Estado ahogue la economía de mercado donde están las empresas y los empleados que lo financian con sus impuestos. Observado de manera más amplia, en el mundo global que vivimos, el asunto se complica mucho más. España, la Unión Europea también, están obligadas a competir con sus productos y sus servicios con el resto del mundo. Bien, si las estructuras empresariales del mercado están ahogadas por estructuras estatales especialmente invasivas, el mercado colapsará y con él el Estado que financia. Es una cuestión de delicado equilibrio, un equilibrio inestable que exige permanentes ajustes. Así vemos lo que ha ocurrido a partir de los años 90 en Suecia, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Alemania y también en España. Son equilibrios que en muchas ocasiones desbordan las ideologías, desbordan a la derecha más liberal, porque no puede desatender las demandas de unos pueblos habituados a contar con prestaciones educativas o sanitarias que los individuos no financian directamente cuando las utilizan. Y también desborda a la izquierda más intervencionista, porque si daña el mercado productivo, si daña la empresa privada y a los emprendedores que crean empleo, acaba con la financiación que este Estado necesita. Hablemos unos minutos del desgraciado tema que nos acompaña desde hace ya unos años, que es la crisis económica. Vivimos una angustiosa crisis económica en España, como todos ustedes saben, lo hemos vivido, pero no es algo novedoso, por desgracia. Ni es la primera, ni será la última. Cuando no es por un motivo, es por otro. Desde que empezó a marchar el modelo de economía de mercado, tal y como lo conocemos hoy día, en el siglo XIX, se sucedieron una crisis tras otra. Ahora corremos más bien todavía debido a la internacionalización de la economía, dependemos más unos de otros. Aparte de la ya famosa crisis del 29, hay otras muchas anteriores que se han olvidado, pero que fueron muy importantes en su tiempo por destructivas. Por ejemplo, la de 1866. ¿Recuerdan ustedes la película Las uvas de la ira? ¿Recuerdan cuando al principio Henry Fonda abandonaba su casa en el campo con su familia e iniciaba un camino sin destino final, buscando trabajo para sobrevivir? La película narraba tragedias de la crisis del 29 en Estados Unidos. Pero, ¿por qué dejaba su casa esa familia? La había perdido por los campos de labranza por no poder pagar sus deudas. Pero lo había perdido todo, no por ser un vago o un inútil, sino por ser muy productivo en su trabajo. Ese fue uno de los principales factores que desencadenaron esa famosa crisis. En una América con un peso agrícola importante, los agricultores eran tan productivos que saturaron el mercado con sus productos, provocando una caída del precio. Y cuanto más bajaban los precios, más trabajaban ellos, más producían y más hundían el mercado. ¡Qué paradoja! La eficacia y la productividad de las economías agrícolas familiares como fuente de las desgracias que vivieron. En su migración involuntaria, la familia dejaba atrás hipoteca y créditos sin pagar. Entre 1930 y 1933 se hundieron en Estados Unidos más de 9.000 bancos, los que habían prestado dinero por esas hipotecas. No hubo nada perverso en el inicio de la tragedia, como tampoco lo hubo en el comienzo de esta actual crisis. Con una liquidez abundante y tipos muy bajos, era el momento de que familias modestas pudiesen acceder a la propiedad de la vivienda. El mismo presidente republicano George Bush acometió ese empeño y declaró que era el momento en que los norteamericanos comprasen sus casas. Creó la Administración Federal
no una, sino dos agencias federales estatales para canalizar hipotecas a familias de economía modesta que no podían obtener créditos hipotecarios en el sistema financiero normal. La llegada al mercado inmobiliario de esa manera tan masiva empujó los precios de la vivienda al alza en un primer momento, pero luego, ante la saturación del mercado, el bien inmobiliario perdió su valor como lo había perdido en 1929 el bien agrícola. El manejo de esas inmensas bolsas de hipotecas en mercados secundarios de deuda acabó por desmoronar el conjunto y dañó el sistema financiero internacional. El bien inmobiliario ya no respaldaba el dinero invertido en él. Nada perverso en el inicio en ambos casos, como pueden ver, lo que indica que puede suceder de otra manera similar en cualquier momento. Es hasta cierto punto lógico que algo tan basado en la iniciativa privada y el intercambio libre se desborde en un momento dado y dañe a todo el sistema. No hay ningún centro que lo controle y no puede hacerlo con absoluta garantía sin estrangularlo. Se pueden mejorar los controles existentes, pero siempre serán insuficientes. Si retrocedemos en el tiempo al siglo XIX, ante el panorama de crisis económicas que se sucedían entre periodos de prosperidad, cuando la democracia no tenía mucho predicamento, cuando surge el mensaje socialista de un futuro nuevo planificado social y económicamente, surge también la pregunta de si sería posible controlar el sistema económico para evitar las crisis. Y ya en el siglo XX, con lo que la Unión Soviética decía que ocurría allí, muchos economistas, muchos intelectuales occidentales se lo creyeron y se sintieron fascinados por la supuesta nueva vía. Surgen aquí la multitud de trabajos científicos económicos sobre la planificación socialista de la economía. De manera pertinaz, esa línea se mantuvo hasta 1989, aun cuando ya se veía claramente la ruina económica que provocaba donde se aplicaba. Y vuelve a surgir ahora, en otros espacios nuevos, con idéntica lógica y previsible idéntico resultado. Escuchen esta interesante anécdota. Pocos años antes de caer el muro de Berlín, a finales de 1989, el líder soviético Gorbachev visitó Gran Bretaña. Acompañado de la primera ministra Margaret Thatcher, visitaron un gran almacén de lo que todos ustedes conocen, lleno hasta arriba de productos, marcas y variedad de precios. Impresionado, Gorbachev se volvió a Thatcher y le preguntó: «Señora primera ministra, ¿qué hace usted para tener todo esto aquí?». A lo que Thatcher le respondió: «Nada». Como cuenta Sowell, durante el último año de la Unión Soviética, en 1991, el valor del rublo había caído tanto que los rusos lo usaron como papel de empapelar y papel higiénico, dos bienes que eran muy escasos en esos momentos. Y es que si alguien, Estado otra vez, controla la economía, eso deriva en escasez y pobreza inevitablemente. ¿Por qué? Porque el mercado funciona con las decisiones de los agentes económicos que intervienen en él y con la información de lo que ocurre. Decisiones e información cambian constantemente hasta lograr que las piezas encajen, que lo que alguien produce es comprado por alguien que lo necesita. Son tantas las variables en juego y cambian a tanta velocidad que no son controlables. Cualquier planificador económico es incapaz de controlar ese proceso sin paralizarlo. Curiosamente, esta advertencia de que la planificación económica centralizada es una vía que no genera oportunidades, crecimiento ni prosperidad para las personas, ya fue dictada por von Mises en los años 20 del siglo XX. Y a pesar de todas las evidencias de lo que ocurría en la Europa del Este, multitud de economistas occidentales se empeñaron en avanzar por ese camino hasta bien entrada la década de los 80. Hayek se refirió a este tema en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 1974 y utilizó dos metáforas para intentar explicar qué es un economista y cuál debe ser su trabajo. Un economista, decía Hayek, utilizando una metáfora, no puede actuar como alguien que intenta predecir el resultado de un partido de fútbol. Son tantas las variables que aparecen durante el tiempo de juego que es imposible controlarlas todas para hacer una predicción del resultado. Un delantero que se cansa, un defensa que a mitad de partido le duele el tobillo, el árbitro se enfada en la segunda mitad, empieza a llover, tantas y tantas cosas. Un economista, por tanto la economía, es como un jardinero.
El éxito de su trabajo es diseñar y ordenar un jardín hermoso y floreciente. Para eso tiene que saber mucho de plantas y actuar cuando alguna tenga algún problema de crecimiento y sustituir la que ha fallado. Pero es el jardinero, no las plantas. Es una bella manera de presentar esta cuestión, y ya que estamos de metáfora para terminar con lo mío, se me ocurre comparar las crisis económicas con los incendios de los bosques. Más tarde o más temprano, cualquier bosque arderá. Es cuestión de tiempo. Porque la madera y la vegetación arden. Una piedra no arde. Es algo desgraciado, pero es inevitable. Pero no es igual un incendio que otro. Y no es igual que el bosque esté trabajado, tenga cortafuegos, esté alejado de las casas, esté limpio, no esté cerca de otro bosque para contagiarlo, y haya eficaces brigadas contra incendios. Igual pasa con la economía y sus crisis. La que estamos terminando de pasar no ha afectado lo mismo a Alemania que a España o a Irlanda, o a China o a la India. Y otras crisis anteriores y recientes, como la Argentina, la mexicana o la del sudeste asiático, no llegaron a España. Vivimos una economía global, sí, pero eso no quiere decir que las crisis afecten a todos por igual. Debemos trabajar de manera preventiva para que cuando llegue una crisis nos dañe lo menos posible. Y eso implica diversificar las actuaciones y los agentes económicos. Vivimos entonces, en definitiva, un mundo en el que estamos mejor que ayer, con todas las dificultades, retrocediendo simplemente 50 o 60, 100 años, que no es nada, es muy comparación. Hay más países que se incorporan a la prosperidad en todos los sentidos, hay futuro para todos. Y ese es el mensaje que debemos tratar para el siglo XXI. Cualquier retroceso hacia el siglo XIX o XVIII sería literalmente impensable. Han cambiado todos los parámetros. Este es el mensaje que, desde mi punto de vista, debemos entender. Nada es fácil, todos tienen dificultades, nadie ha regalado nada nunca a la especie humana ni a ninguna especie. Hay que ganarse con esfuerzo y para eso estamos todos nosotros. Y mejor deseo para todos ustedes y gracias.